La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Los alimentos ultraprocesados suponen ya 1/3 de la ingesta calórica de los adultos en España y su presencia en los menús de niños y adolescentes no deja de aumentar, tanto como la preocupación de los nutricionistas, que desde hace tiempo advierten de los peligros que una dieta cargada de aditivos y conservantes industriales puede tener a largo plazo en nuestra salud. Por eso hoy hemos querido llamar a Sergio Frutos, dietista y divulgador en materia de nutrición a través del perfil @coachfrutos y autor del libro Aprende a comprar. Sergio, ¿qué tal? Bienvenido a Código de Barras. Muy buenas, encantado de estar en esta entrevista. Espero que les sirva de ayuda a muchas personas. Dices en tu libro que hacer la compra se ha convertido en una tarea demasiado compleja para la mayor parte de la población. ¿Por qué? Al final venimos de lo que era comprar en el mercadillo de pueblo. Y ahora cada vez pues tenemos que acudir con mucha más frecuencia a los supermercados, a las grandes franquicias, y ahí la mayoría de alimentos ya se convierten en productos con etiquetas que son muy difíciles de leer. Entonces ahí está la problemática. O sea, dirías que a día de hoy compramos más productos que alimentos. No sé cuál es la diferencia exactamente. Si hablamos de productos que ya están procesados y no de alimentos frescos, o cuando tú remarcas esa diferencia, ¿a qué te refieres exactamente? Sí, al final la terminología no difiere mucho, pero sí que para que nos entendamos mejor, un alimento pues podemos llamar aquel nutriente, ¿no?, que apenas está procesado, y en cambio el producto como tal es el mismo alimento, lo mismo, pero se ha procesado o se le añaden conservantes o se ha manipulado, se ha envasado, tiene un etiquetado. Digamos que el alimento es el más clásico, por ejemplo, una pechuga de pollo, y un producto podemos llamar aquel paté de pollo, por ejemplo, un fiambre de pollo. Ya. Sergio, en la portada de tu libro, Aprende a comprar, vemos un carro en el que se introducen numerosas etiquetas de productos que seguramente para ti son familiares, pero para la mayoría de los consumidores no tanto. Hablamos de la maltodextrina, hablamos del glutamato, de los carragenanos, del azúcar, de los fosfatos, los sulfitos, el aspartamo, los nitritos. De todos estos productos no hay una constancia de que su consumo per se sea nocivo necesariamente, pero sí un consumo acumulado a lo largo de los años podría tener efectos sobre nuestra salud, ¿no? Bueno, seguramente de los que hayas nombrado, la mayoría de personas no conocen ni el más sencillo, ¿no? Por ejemplo, una maltodextrina, que sería un derivado del azúcar, que ni siquiera conocemos, y vemos esa palabra en los ingredientes y decimos, ¿qué es esto? Entonces, claro, tenemos dentro de lo que son esos ingredientes pues un apartado de aditivos, que algunos son nocivos y otros que pueden llegar a ser perjudiciales a largo plazo. Uh-huh. Tenemos una agencia, la EFSA en Europa, que va regulando los aditivos y va regulando las dosis que se van incluyendo en los alimentos. Pero claro, al final no tenemos un estudio de cuánta cantidad de aditivos de este tipo está consumiendo esa persona a largo plazo, y ese es al final un poco las dificultades de lo que es la prevención del consumo de ese tipo de sustancias, que al final tienen una utilidad en el alimento, como por ejemplo que perdure mucho más tiempo, que organolépticamente sea más agradable, pero claro, son seguros a día de hoy, pero y de aquí a unos años la tolerancia de consumir sucesivamente ese tipo de aditivos, por ejemplo, nos va a llevar a un problema, por ejemplo, a nivel digestivo. Es un dilema, ¿no? Claro. Pero está claro que cuanto más natural comamos, seguramente no tengamos ningún tipo de esos problemas a largo plazo. Sergio, tengo aquí a mi lado a mi compañera Cristina Pareja, Hola. Experta en técnicas prácticas de recetas sencillas. Cristina, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muchas gracias por invitarme de nuevo. Cris, tú me propusiste un ejercicio hace unos días que me pareció muy interesante, y es tratar de sustituir esa tentación de echar mano de ciertos productos del supermercado y sustituirlos por alimentos procesados de manera artesanal en casa, que son no solamente más saludables, sino más baratos, ¿verdad? Exacto. Bueno, es que hay muchísimos. Sí. Hay que tener un poquito de ganas y arrancar, porque estos ingredientes con los que están hechos estos productos, que tranquilamente los cogemos de la estantería del supermercado, es que los podemos hacer con poco tiempo, con pocos ingredientes y con un poquito de ganas. Sergio, ¿tú alguna vez has probado el ketchup artesanal? Nunca, pero sí que he llegado a probar ketchup que se parecen
aún artesanal y además con ingredientes más saludables. Pues mira, aquí Cristina nos ha traído una receta de ketchup artesanal para que no tengamos que comprar ese bote que si lo giramos y miramos la etiqueta te aseguro que asusta, Cristina, asusta, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿cómo funciona ese ketchup artesanal que nos has preparado? Bueno, es un ketchup realmente fácil de hacer porque tiene como dos partes, ¿no? Lleva una parte de... sí que es verdad que hay que cocinarlo un poquito más, son una serie de ingredientes como especias, una serie de especias. Las especias son 2 clavos de olor que todos tenemos, unos granos de pimienta de Jamaica que también encontramos, cucharadita de pimentón de la Vera y cucharita de pimentón de la Vera ahumada, que además lo tiene y no lo usa. Sí. Y entonces, ¿no? ¿Cómo tenemos que hacer? Ponme un ejemplo, a ver si este fin de semana a mí me da por preparar ketchup. Venga. Bueno, la primera parte es sofreír, aparte que tener ajo, que son 2 dientes de ajo, una cebolla y un pimiento tipo California. Ese pimiento nos sirve para arrancar el sofrito, una pizca de sal, todo picado fino y hacemos como un sofrito. Molemos las especias, ojo al truco, que podemos envolverlas en un papel como es un clavo de olor, lo que hacemos es envolverla y machacarla con la parte plana del cuchillo. Ajá. Entonces ya tenemos las especias molidas, ¿sabes? Vale. Hay que añadir una cucharadita de tomate concentrado, un par de cucharaditas de miel, que ese es el azúcar, o sea, es como una salsa agridulce especiada muy rica, y el vinagre, que son como medio vaso, 80 gramos o mililitros de vinagre de vino blanco. Sal y cocinamos durante un buen rato hasta que todo eso se reduzca y se concentren los sabores. Cuando está todo esto hecho, añadimos 1 kilo de tomates tipo canarios triturados y se sigue cocinando hasta reducir a la mitad o menos. Entonces, ahí está el truco base de esta receta, que no se debe triturar, solamente se debe colar. Si trituras, se vuelve blanquecina la salsa y si lo cuelas, se queda rojiza. Entonces, ese tono de ketchup que estamos esperando encontrar en la salsa que hemos cocinado, lo vamos a encontrar cuando lo colamos y no cuando lo trituramos. Si lo trituramos, eso es un truco muy bueno, ¿eh? Sergio, te has quedado con la receta, ¿no? Tienes que... Bueno, no tomo nota, por supuesto, para probarla, sí. Que seguro que mucho mejor que los ketchup industriales que vemos siempre en la estantería del súper. Por supuesto. Oye, Cristina, también tú me propusiste 2 recetas que están vinculadas. Yo la verdad es que no sé muy bien cómo vincularlas, salvo que me hiciera un sándwich con ellas, pero tú me vas a explicar cómo el queso crema casero y el fiambre de pavo. A ver, cuéntame cómo empezamos con el queso crema. Lo voy a contar muy deprisa porque es muy fácil. En 1 litro de leche fresca la calentamos ligeramente hasta el punto que metemos el dedo y aguantamos el calor. Ese es el momento en el que hay que retirar la leche del calor. Añadimos el jugo de medio limón, lo esparcimos bien por toda la leche y esperamos a que esto se enfríe. Habrá cuajado, ese cuajo se retira y se coloca sobre un colador y a su vez sobre una tela de cocina para que escurra bien. Se guarda en la nevera y un día entero escurriendo todo el suero, la parte sólida de la parte de la del suero. Y entonces ahí está el vínculo de una receta a otra. El suero se puede utilizar para marinar esa pechuga de pavo o esa pechuga de pollo o esa carne blanca, ¿no? Ese suero sirve, ablanda la carne y además puedes añadir la ralladura de limón para aprovechar el limón del queso de Burgos. O sea, nada se desaprovecha en tu cocina. No. Esa ralladura del limón se añade en esa marinada con unas láminas de ajo. Esa marinada se deja en la nevera un día entero y bueno, puedes hacer después el fiambre, ¿no? Con una serie de especias, con una cucharadita de orégano, de jengibre, pimienta, ajo en polvo, sal. Lo remueves con una cucharadita de aceite, haces una pasta. Y bueno, antes tienes que sacar esa pechuga de pavo de la marinada, secarla bien, rebozarla con esa masita que acabo de contar. Y bueno, todo eso va en relación en la cocción al peso. Si pesa 1 kilo, es 1 hora de cocción a 175 grados. Si pesa medio, es media hora de cocción a 175 grados. Es muy fácil. Y ya está, ya estaría cocinada la pechuga de pavo o de pollo. Y ese es el vínculo. El suero se aprovecha para marinar
Y lo mismo que se puede cocinar al horno, tú en verano te las haces a la brasa, esas pechugas, y quedan muy jugosas, muy ricas. Y con mucho sabor. Sergio, ¿tú has sustituido algún producto industrial o tienes esta costumbre de ir buscando recetas con las que puedas evitarte esos productos cargados de aditivos, cargados de todo tipo de sustancias que, como decíamos antes, todavía no sabemos muy bien qué efectos pueden llegar a tener a largo plazo sobre nuestra salud? Tengo que confesar que yo suelo tirar de productos por falta de tiempo, pero eso no quiere decir que sean más saludables y caseros los que propone Cristina, sobre todo los fiambres, porque los fiambres industriales llevan muchos conservantes, y de esos conservantes que son un poco más polémicos, e incluso dentro de lo que es el porcentaje de carne, que sería uno de los aspectos más importantes para elegir una pechuga de pavo, una pechuga de pollo en fiambre, es el porcentaje de carne, que nos encontramos una cantidad a veces ridícula, como un 60%, cuando realmente en hacerlo casero te asegura que estás utilizando un 99% de carne, más el requesón, las especias que quieres añadir, para que te aseguras una máxima calidad de producto hacerlo en casa, eso sí. Pues la verdad es que son recetas muy interesantes. Cris, vamos a dejar otras 2 recetas al menos en tu perfil en redes sociales, @comemosalas3, sí, para que nuestros oyentes puedan, pues curiosear, buscar esas recetas alternativas para sustituir productos por alimentos, que es un poco la tesis del libro que nos ha traído Sergio Frutos, @coachfrutos, aprende a comprar, las claves para elegir productos más saludables, en la editorial Oberón. Sergio, muchísimas gracias por haberte pasado hoy por Código de Barras a hablarnos sobre toda esta variedad de técnicas que podemos utilizar para intentar llevar una vida, no sé si un poco más barata, pero al menos sí un poquito más saludable, ¿no? Muchas gracias, Fernando, por invitarme, y seguro que estos pequeños consejos a las personas les ayudan al menos a tener una vida más saludable. Y a ti, Cristina, muchísimas gracias como siempre. A ti siempre. Estoy deseando probar ese ketchup, ¿eh? Bueno, pues ¿lo vas a probar? ¿Sí? Sí, te lo traigo. Qué maravilla, qué bien. Gracias, Cris, como siempre. A ti, muchas gracias. Cadena SER. La radio.